En Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Acompáñenos a estudiar esta visión que Yeshua le está mostrando al apóstol Juan. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, un saludo muy, muy cariñoso para todos. Estamos aquí otro día estudiando la palabra del Eterno. Bien, seguimos con este tema tan emocionante que es Apocalipsis. ¿Es Yeshua quien está mostrando a Juan esta visión celestial? Sí, nosotros vamos a entrar hoy en el capítulo 4 de Apocalipsis, uno de los capítulos más hermosos y significativos que hay en todo el libro de Revelación o de Apocalipsis, y que lo vamos a ver unido a un tema que pocas veces se ha tratado en forma general. Pero vamos a enfocarnos para primero que todo en mostrar quién es la persona, con quién está hablando Juan, porque esto definitivamente nos fortalece a nosotros en nuestra fe. Voy a leer un poco el texto para que podamos captar ya la explicación de cada una de las partes. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí nosotros encontramos una primera respuesta a esa pregunta: ¿con quién está hablando Juan? ¿Es Yeshua? Pues sabemos que sí es Yeshua únicamente, digamos, desde este principio, por ese detalle, porque en Apocalipsis 1:10 la palabra nos dijo, ya lo estudiamos: yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Aleph Tab, el primero y el último. Analizamos que el Aleph Tab, el primero y el último, es el Padre, pero es Yeshua, porque Yeshua es la imagen visible de Elohim, como dijo Pablo. Así que aquí vamos encontrando todos los puntos en los que nos podemos basar para afirmar que Yeshua, la imagen visible del Padre, quien está hablando con Juan. Y dice el verso 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a ver quién es. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos,
y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a tratar de una manera rápida de ir llegando al entendimiento en la misma escritura de cada una de estas partes de este texto tan hermoso. Algo que nosotros tenemos que entender desde el principio es que Yeshua, digamos, en este momento, que es la imagen visible, recordemos que el Padre es espíritu, nadie lo puede ver, así que Juan lo está viendo, sabemos entonces que es Yeshua. Pero nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo acá, teniendo en cuenta las mismas palabras del Eterno cuando nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué le está presentando esa visión del trono Yeshua a Juan? Nosotros aprendimos en el libro del Éxodo que, lo primero que el Eterno le reveló al pueblo después de darle la Torá fue el tabernáculo. O sea, y el tabernáculo era la visión que le dio a Moisés del verdadero trono del Eterno. Es decir, la copia de la morada celestial del Padre. Y unir en este momento la revelación de Apocalipsis con la revelación de Éxodo nos permite a nosotros entender la identidad de todas estas personas que están apareciendo allí y por qué aparecen todo alrededor del trono. ¿De qué está hablando esta visión? ¿Por qué se da la visión? Recordemos de todas maneras que en el primer Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 25:40, el Eterno le dijo a Moisés, mira y haz conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Eterno le mostró el modelo de su trono y le dijo que hiciera el tabernáculo con todas esas especificaciones que nosotros podemos estudiar hoy en la Torá. Ahora, cuando nosotros entendemos el propósito que tenía el Eterno para revelarle el trono, como hoy se lo está revelando a Juan Yeshua, a Moisés, entonces entendemos por qué en este momento Juan está viendo esa visión. En forma muy general, porque no tengo el tiempo de explicarlo a profundidad, sabemos que lo que el Eterno quería al hacer que se construyera el tabernáculo, de acuerdo a la visión, era para que fuera un punto de encuentro. El Eterno quería habitar en medio de su pueblo. Este es un dato que nosotros no podemos olvidar. El Eterno hizo la creación para que nosotros habitáramos con Él. Él hizo toda la creación. Ahora, cuando saca en el primer éxodo al pueblo de Israel, Él le revela el tabernáculo para Él estar en medio del pueblo. El tabernáculo fue construido de acuerdo al patrón que el Eterno le dio a Moisés. O sea, no fue idea de los hombres, fue mostrado todo el patrón del tabernáculo. Y nosotros a través del mismo tabernáculo aprendemos a adorar al Eterno de acuerdo a su propia voluntad. Es decir, Él establece límites en la cercanía hasta Él. ¿Cómo puede uno irse acercando paulatinamente hasta la presencia? Porque siempre tenemos que recordar que nadie puede estar en la presencia del Eterno sin morir porque nosotros tenemos pecado. Ahora, ¿qué estaba alrededor del tabernáculo en el desierto? Estaban las 12 tribus distribuidas de una manera especial como el Padre lo ordenó. O sea, la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo no fue tampoco idea de Moisés. El Eterno ordenó las tribus en qué forma tenían que estar alrededor del tabernáculo. Nosotros, algo que es muy importante recordar es que, por ejemplo, en ese primer tabernáculo, había un sumo sacerdote que era el que oficiaba por el pueblo delante del Eterno. En este templo que ya le está mostrando Yeshua a Juan en la visión,
Ya Yeshua ha sido declarado como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Yo quiero que vamos viendo los dos puntos, el primer éxodo y el segundo éxodo. En el primer éxodo exactamente igual, pero aquí Yeshua le está revelando a Juan para el templo y el acercamiento al Eterno en el segundo éxodo. Nosotros con el tabernáculo en el primer éxodo aprendimos a seguir la nube, es decir, a seguir las órdenes del Eterno. Solo cuando el Eterno, la nube se movía, el pueblo se movía hacia la tierra prometida. Nosotros tenemos que aprender hoy lo mismo. Teníamos que aprender en el primer éxodo, el pueblo de Israel tuvo que aprender a ser una comunidad. Nosotros hoy tenemos que aprender a ser parte de ese pueblo porque ya nos fue revelado que somos esa casa de Israel que está de regreso y que Yeshua vino a buscar. También tenemos que aprender la manera de arrepentirse porque no todo el mundo podía llegar hasta la presencia. Nosotros tenemos que aprender hoy que no solamente por tener fe o por decir yo creo, podemos llegar hasta la presencia del Padre. Tenemos que andar en obediencia y en arrepentimiento. Teníamos que aprender, en el primer éxodo, el pueblo tuvo que aprender que el Eterno, que Yahweh era el rey, es el rey de Israel, él es el Elohim de Israel. Y tenemos que aprender que él es el centro de todo el campo. Es decir, las tribus en el primer éxodo estaban rodeando todo el tabernáculo, que era la réplica del trono. El tabernáculo, fíjense que esto es un dato importante. El tabernáculo era el centro del campo. No es coincidencia que Israel, la tierra de Israel, esté en el centro de la tierra. Y no es coincidencia que Jerusalén esté en el centro de Israel. O sea, es como si el Padre escogió el sitio perfecto de su creación, la mitad exactamente, un punto donde se construiría una réplica de su trono. Hoy ya no hay templo, nosotros sabemos toda la historia. Ahora le está revelando Yeshua el verdadero templo celestial, el verdadero trono. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo ese diseño, lo que nos está revelando hoy Apocalipsis 4, entendemos también que inclusive el diseño de la creación es una réplica del templo, del templo del Eterno. Cuando nosotros vemos la distribución de todas las tribus alrededor, encontramos aún el diseño, todo el diseño de la creación. El diseño de la estructura del átomo, por ejemplo, nos habla de lo mismo. Si nosotros vamos a hacer un estudio profundo sobre eso, vamos a ver que es muy interesante que todo está compuesto de átomos, menos la luz que está formada por fotones. O sea, aquí nosotros tenemos todo un diseño profundo que, bueno, por cuestión, como les digo, del tiempo es imposible hoy enseñarlo. Pero de todas maneras, nos habla de crecimiento, nos habla de acercamiento, nos habla de arrepentimiento. Ahora, pero entonces volvamos al texto. Ya empezamos a hacer la conexión del templo que está viendo en este momento, del trono que está viendo Juan, con el tabernáculo que fue ordenado en el desierto. Sigamos leyendo y vamos a encontrar algo muy importante. Dice, al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjense que Daniel tuvo la misma visión del trono. Nosotros encontramos en Daniel la misma visión. Daniel 7, del 9 al 10, nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, Daniel también tuvo esa misma visión. Y fíjense que Daniel tuvo la visión también de Yeshua.
O sea, ¿cómo la está viendo literalmente Juan en este momento? Juan no está viendo solamente el trono, también está viendo al que está sentado. Y Daniel lo vio de esta manera: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud. Recuerden, comenzamos diciendo que era como también hablando de una voz que se oía de una manera potente. ¿A quién estaba viendo también Daniel? Estaba viendo a Yeshua. Dice que había alrededor del trono un arco iris. Por lo menos algún paréntesis, porque este es un dato importante, para que ustedes se den cuenta por qué está siendo utilizado todos los colores del arco iris hoy para profanar la autoridad del Eterno. Esto es un punto de contacto, porque nosotros los creyentes tenemos que entender que el trono, todos esos colores del arco iris rodean el trono del Eterno, y hoy está siendo utilizado de una manera abominable. Ahora, entonces, al que está sentado en el trono, lo vio también Daniel. Dice: sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él, y la apariencia era de bronce refulgente, como apariencia de fuego de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos arriba y los lomos abajo vi que parecía como fuego, y tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de ¿quién? De la gloria del Eterno. ¿Quién es la gloria del Eterno? Cuando Moisés le pregunta al Eterno que le permita ver su gloria, él puede ver la espalda. Está en Éxodo 33, 18. ¿A quién vio? Vio a Yeshua, porque Yeshua mismo dijo y confirmó ser la gloria del Eterno. Por eso entonces nosotros podemos confirmar sin ningún problema, con todas las visiones que han tenido tanto Moisés mismo como los profetas, y como lo está teniendo en este momento Juan. Estamos viendo que él es Yeshua el que está allí haciendo la revelación. Ahora, nos habla de 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Tenemos las 12 tribus, tenemos los 12 apóstoles, y tenemos a todos reunidos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Entonces, fíjense en el verso 5, por ejemplo, que nos dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. ¿Dónde vimos esto? Los truenos, los relámpagos, las voces. Volvemos otra vez en el Sinaí. Conectemos el Sinaí con esta visión, y vamos a entender todo de una manera especial. Los 7 espíritus delante del trono son los que tiene Yeshua, los que reposaron sobre Yeshua. Por eso entonces, y nos habla de las coronas que son depositadas. ¿Cuáles son esas coronas? Las que nosotros también vamos a ganar, y un día las vamos a depositar delante del trono. Como nos dice, por ejemplo, segunda de Timoteo 4:7, dice que le está guardada la corona de justicia, la que le dará el Señor en aquel día. Y habla también el apóstol Santiago, habla de la corona de vida que el Eterno ha prometido para los que le aman. Primera de Pedro dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos una corona incorruptible de gloria. Entonces, todo el texto está relacionado con este segundo éxodo, con todos nosotros, que ya no vamos a estar en un templo, en un tabernáculo móvil, sino que estamos viendo la revelación directa del templo en el cielo. ¿En el resto de las escrituras se tiene alguna referencia sobre estos 4 seres vivientes? Sí, es que esa es una parte que nosotros normalmente nunca habíamos conectado. Porque ¿qué representan esos 4 seres vivientes? Ahora yo decía, los 24 ancianos, por nosotros no es una coincidencia que alrededor del trono estuvieran los 24 ancianos, las 12 tribus y los 12 apóstoles que forman el cimiento de la Nueva Jerusalén. Pero cuando nosotros vemos la presencia de los
de los seres vivientes, de los 4 seres vivientes, si volvemos otra vez a la revelación del tabernáculo en el desierto, vamos a encontrar el significado, porque todo lo que hay aquí en la tierra es un reflejo, digamos, el Eterno ha proyectado lo que está alrededor de su trono y lo puso acá dentro de su plan. El por qué eligió al Eterno a Israel como su pueblo, hoy lo podemos entender más fácil cuando estamos viendo esto, que nosotros somos una réplica de lo que hay alrededor del trono. Fíjense, dijimos que las tribus habían sido distribuidas alrededor del tabernáculo. De una manera especial, nosotros vemos, por ejemplo, que la formación de las tribus alrededor, inclusive, tiene la forma de una cruz, que es una letra Tav que significa pacto y que no es coincidencia. Entonces, el Eterno dijo en Números 1:52, dijo que cada tribu serían distribuidas y acamparían cada uno con su bandera. O sea, el Eterno ordena que las tribus, ¿quién va a liderar el grupo que está al norte, al sur, al este y al oeste? Y deben portar esas banderas. Lo interesante es que la ubicación que el Eterno dio para que fueran distribuidos fue la siguiente. El Eterno dijo: al oriente estará Judá a la cabeza y su bandera, con Isaacar y Zabulón. Al sur, Rubén con la bandera y las tribus de Simeón y Gad. Al occidente está la tribu de Efraín con su bandera y las tribus de Manasés y Efraín. Al norte está la tribu de Dan y su bandera y las tribus de Aser y Neftalí. Entonces, allí lo que pasó con los levitas, recuerden que los levitas estaban dentro del tabernáculo, no alrededor. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar todo esto, ¿qué nos encontramos de una manera especial? Que las banderas que representan a cada una de estas tribus nos dan exactamente la visión de los 4 seres vivientes. Nosotros vemos que los 4 seres vivientes tenían la cabeza de león, la cabeza de buey, la cabeza de un hombre y la cabeza de un águila. Y cuando nosotros vemos la distribución de las tribus, nosotros encontramos que Judá iba a estar al este, que es la cabeza de león. Esa es la representación de Judá. El león de Judá, por ejemplo, es uno de los nombres que recibe Yeshua. Ahora, a la izquierda estaba Efraín. ¿Y qué representa a Efraín? Ese buey, ese toro. Estamos viendo nosotros en la formación de los seres vivientes, la distribución de las tribus. Al norte estaba la tribu de Dan, y la tribu de Dan estaba representada en su bandera por el águila. Y al sur estaba la tribu de Rubén, y estaba la tribu liderando, pues Rubén el grupo, y Rubén estaba representado por la figura de un hombre. Es decir, si nosotros empezamos a ver estos 4 seres vivientes, son como la representación del pueblo de Israel alrededor del trono. Como si aquí nosotros estuviéramos haciendo el aprendizaje para al final nosotros ya estar alrededor del trono verdadero del Eterno. Fíjense entonces lo que hacen esos 4 seres vivientes. Dice que termina diciendo Apocalipsis 4. Dice que había delante del trono un mar de vidrio. Él dice que el primer ser viviente, bueno, ya lo vimos, era león, becerro, hombre y águila. Pero ¿qué están diciendo esos seres vivientes? Dice que no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Eso qué nos dice? Que si nosotros hoy somos esa tribu de Efraín, esa casa del norte, la tribu, toda la casa de Israel, nosotros somos parte de esos 4 seres vivientes. ¿Y qué tiene que haber en el corazón nuestro? Esa misma palabra las hemos aprendido nosotros aquí. Fíjense, nosotros estamos como en el ensayo y después lo vamos a hacer en directo allá.
Lo vamos a hacer cuando nosotros ya rendidos, poniendo nuestras coronas delante del Eterno, digamos esas mismas palabras. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. También, fíjense, Ezequiel vio esos 4 seres vivientes y esos 4 seres vivientes también los vio rindiéndole todo el honor y la gloria al Eterno. Nos dice en la palabra, si ustedes leen todo el texto de Ezequiel, vamos a ver que él a los seres vivientes también produciendo un sonido como la voz del Omnipotente, o sea, como nosotros, siendo todo ese pueblo que con el Eterno vamos a hacer que el mundo se llene de la presencia del Padre. Todo esto nosotros lo podemos entender cuando vemos que todo lo que hay en el trono está aquí repetido. Y sobre todo, algo muy importante que yo les quiero dejar a cada uno, porque yo sé que esto es mucha información, pero les quiero dejar algo. Nosotros somos parte de ese pueblo del Eterno. Busquemos nuestra identidad israelita, porque en Israel, en esa forma distribuida, es la representación, es como les digo, como el ensayo de lo que vamos a hacer nosotros cuando ya estemos en la presencia del Todopoderoso al final. Cada uno va a estar ubicado en su sitio. Hoy hay 4 seres celestiales que nos representan. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y un día estaremos cumpliendo todo lo que estamos aprendiendo. Bien, Liliana, muchas gracias. Tendremos más temas por aprender sobre la visión del trono, ¿verdad? Vamos a tener mucha más información, vamos a tener muchas cosas que estudiar y que reflexionar. Por eso yo les digo, abran sus Biblias, vayan y lean los textos, vuelvan, conecten con toda la información. Bien. Es muy importante porque vamos a aprender cosas hermosas en este tiempo de Apocalipsis. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Apocalipsis 3:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los invitamos a unirnos a esta adoración celestial que en los cielos le hacen al Todopoderoso. Shalom.